Muy buena noche, tengan apreciables doctorandos. Es un placer para su servidor en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra sesión virtual de la materia legislación educativa. Para ello, vamos a guardar un minuto en lo que se continúan agregando los demás doctores para poder llevar a cabo nuestra sesión virtual. Y en esta ocasión, bueno, dar continuidad con los temas que veníamos previamente desarrollando. Doctor Filiberto, ¿me escucha? Sí, doctora. Perfecto, gracias. Se están agregando los demás compañeros. Aguardamos un minutito, por favor, en lo que me aparecen en plataforma. Perfecto. Perfecto. Agradezco de nueva cuenta que se hayan conectado, apreciables doctores. Vamos, si ustedes me lo permiten, a dar continuidad con los temas que estábamos abordando para que en ese mismo sentido, bueno, pues ya no les quite más tiempo de lo que se tiene contemplado para nuestra sesión del día de hoy. Hasta aquí vamos bien. ¿Algún comentario, alguna duda? Las y los escucho, por favor, recordando que, como veníamos hablando, tocamos previamente lo que es la definición del derecho, desmembramos propiamente su contenido, hablábamos también de la norma, cómo se clasifica, en qué consiste y las características de la creación de estas. Hasta ahí está todo claro. ¿Algún comentario, alguna aportación? El micrófono está abierto. Buenas noches, doctora, compañeros, doctorantes. Em, pues yo creo, si usted está de acuerdo, que ya comentamos cuando finalice su intervención, sí nos gustaría, bueno, desde mi punto de vista, sí me gustaría compartir algunos comentarios sobre la cátedra que nos ha impartido, más bien sobre los temas que ha tenido a bien a desarrollar. Y me gustaría incluir un poquito del comentario, pero no sé si lo ve bien al final o de una vez, como usted guste. Claro, acá, como ustedes lo consideren, por mí no hay ningún inconveniente. Puede realizarse ahorita o puede también llevarse a cabo al finalizar, como ustedes deseen. Únicamente les preguntaba por razón a tiempo, porque a veces como que nos come los minutos y ya cuando me doy cuenta es cuando la plataforma me dice, le queda tanto. Entonces, para no apresurarlos con los temas, pero como ustedes deseen, no hay ningún inconveniente. Ah, ok, entonces damos el espacio para que usted termine y ya Perfecto. en la parte final comentamos. ¿Vale? Excelente. Gracias. Claro que sí. Bueno, entonces, si ustedes me lo permiten, bueno, vamos a dar continuidad propiamente con los temas y reconociendo cuando estamos hablando de las normas jurídicas, bueno, ya explicábamos en qué consisten estas y sus requisitos de creación. Ahora, otro de los temas que también de manera muy puntual nos señala propiamente nuestro temario son la clasificación de las fuentes del derecho, ¿verdad? Cuando hablamos de las fuentes del derecho, vemos que estas se clasifican en tres, que son las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Cuando nosotros hacemos referencia a las fuentes formales, estas son aquellos procesos de creación de la norma jurídica. Y para ello, recordemos que las fuentes formales del derecho se dividen en dos, que son las fuentes formales directas y las fuentes formales indirectas. Cuando hablamos de las fuentes formales directas, como su nombre lo dice, son aquellas que son puestas en vigor de manera inmediata, que en el momento mismo que se están creando, en esa misma circunstancia, van a surgir, se publican en el Diario Oficial de la Federación y surten sus efectos o consecuencias. Esta específicamente, como también hace rato comentábamos, ¿no? La crea directamente el Poder Legislativo, el Congreso, y que en ese mismo sentido emana o nace la naturaleza de creación de la misma necesidad social, pero que en este caso, en ese sentido, es analizada propiamente por los legisladores para que luego entonces presenten esta iniciativa de ley y una vez de que ha sido aprobada, pues empieza a surtir sus efectos o consecuencias. Pero en el mismo sentido, como también les hice referencia, existen aquellas fuentes que son formales, pero que se denominan indirectas. Y cuando hablamos de las fuentes indirectas, bueno, como también lo señalábamos,
son aquellas que directamente los legisladores no la crean o no la establecen por una necesidad del Estado, sino más bien son a petición o por actividad de los particulares, que en este caso no necesitan ser estudiosos del derecho para que puedan presentar una iniciativa de ley, ¿verdad? Y retomo el ejemplo de hace rato. Marcela Lagarde, una activista que presenta propiamente la iniciativa para que se creara, en este caso, el tipo penal feminicidio y para que existiera una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pues no formaba parte del Congreso como tal y se dio cuenta de esta necesidad, no únicamente social, para que existiera esta protección en cuanto a los familiares de las víctimas y de manera genérica a todas las mujeres del país, pero sí existía esta forma de reconocimiento como sociedad para que el Estado hiciera algo, ¿verdad? Porque el Estado simplemente no quería decir soy un Estado feminicida, ¿no? Estado hablando como país. Entonces, ¿qué pasa? Esta activista se aboca a realizar el proceso de investigación, se apersona en el campo algodonero, realiza una serie de entrevistas con todos los familiares, empieza a realizar este proceso de investigación a nivel internacional con todos estos instrumentos que ya les cité y realiza esta iniciativa, ¿no? Este proyecto de iniciativa que lo presenta ante el Congreso para su validación y fue, repito, a petición de un activista porque te deben indicar si es procedente o no es procedente tu iniciativa, por qué sí y por qué no. Y en el supuesto de que sea así, bueno, obviamente es sometida y analizada por todos los que integran el Congreso y después se publica. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Cuando nos están indicando de que presentan esta iniciativa y vemos que en efecto se crea el tipo penal feminicidio y en efecto se crea una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y después las demás entidades federativas también dependiendo del número de personas que estaban siendo mujeres privadas de la vida, se decretan las alertas de violencia de género contra las mujeres en las entidades, ¿no? Y como ejemplo, nuestro estado de Chiapas, pues tiene una alerta de violencia de género y la ciudad en donde su servidora vive tiene una doble alerta de violencia de género, ¿no? En San Cristóbal de las Casas. Entonces, todo esto emana, ¿por qué? Por una necesidad social dentro de una fuente formal indirecta porque no surgió de una necesidad de los legisladores de crear estas normas, pero fue por personas completamente ajenas, porque a veces decimos, bueno, pero no lo crean los legisladores, pues no podemos hacer nada. No, sí podemos. Y tan es así que por eso la misma ley o la misma norma nos faculta dentro de sus fuentes del derecho la fuente formal indirecta para que a través de un proceso de investigación nosotros podamos promover o presentar ante el Congreso iniciativas de ley para que en este caso sean tomadas en consideración cuando existen por algunas circunstancias económicas, políticas, etcétera, ¿no? El tinte que se quiere establecer, pero que el Estado es omiso y existe esta vulneración a nuestros derechos, repito, en cualquier materia, pero que tengan que ser objeto de regulación, entonces por supuesto que se puede establecer. Y esto, como te decía, emana de una fuente formal del derecho y dentro del rubro indirecta, ¿verdad? Bueno, ahora, continuando, existe también lo que se considera como fuentes formales, como fuentes del derecho reales. Cuando hablamos de las fuentes reales, sencillo, como su nombre lo dice, son aquellos elementos que en un momento dado van a determinar el contenido de la norma, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos, en este caso, en materia de salud, ¿no? Recientemente, bueno, hace unos años, por lo de el COVID, ¿qué pasa? Pues obviamente por estas necesidades sociales que estábamos en una situación pandémica, pues se vio la necesidad de regular no únicamente nuestras actividades directas, como por ejemplo ir a la escuela o trabajar o qué sé yo, sino que se tuvo que, en ese mismo sentido, hacer una reestructuración de la norma para protegerte tu derecho humano al trabajo, tu derecho humano a la salud, tu derecho humano, no sé, a la educación, y que se aperturara el home office, que se aperturara también la educación a distancia, porque fueron estas necesidades reales las que no nos preguntaron, sino que nos obligaron a que existieran unas formas adicionales de continuar con nuestras actividades, pero que también no se viera vulnerado nuestros derechos humanos.
y que en aquellos casos en que existieran despidos porque la propia naturaleza de la empresa o del patrón, pues existiera este quiebre en cuanto a los trabajos, pues también interviniera el Estado desde su ámbito de competencia para que existiera esta protección, aunque fuese mínima, pero para todas las personas que se encontraban en una situación de desventaja, ¿no? O de vulnerabilidad. Por eso, repito, existen estas fuentes reales que se tienen que condicionar o el Estado, en este caso a través de nuestro poder legislativo, tiene que crear estas normas y que luego entonces tienen que ser de acuerdo a las cuestiones sociales para que tengan estos efectos, ¿verdad? Y por último, nos dice que son las fuentes históricas. Como su nombre lo dice, son todos aquellos instrumentos jurídicos que a lo largo de los años han sido establecidos o han tenido alguna forma de aplicabilidad en nuestro derecho y que obviamente sin estos instrumentos simplemente el derecho positivo que hoy en día tenemos no existiera, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro territorio mexicano, ¿de dónde retomamos el derecho? Bueno, pues de lo que se establecía dentro del derecho romano, cuando se crean las 12 tablas, el digesto, el código de Hammurabi, etcétera, ¿no? Que son aquellos instrumentos de donde emana el derecho civil, el derecho público, el derecho privado, etcétera, ¿verdad? Y que luego entonces no podemos decir, bueno, voy a fundar en la tabla número 10, ¿verdad? Pero por supuesto que es importante porque pues si no simplemente no existirían las normas que, repito, en la actualidad pues nos están regulando, ¿verdad? Bueno, ahora bien, cuando nosotros hablamos de estas fuentes, regreso, esto es de manera genérica, fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Pero cuando hablamos de las fuentes formales del derecho, te decía que estas se dividen en dos, fuentes formales directas y fuentes formales indirectas. Cuando te hablo de las fuentes formales directas, estas a su vez se subdividen en tres. ¿Cuáles son estas? Las legisladas, las administrativas y las judiciales. Repito, las legisladas, las administrativas y las judiciales. Cuando hablamos de las legisladas, estas a su vez se subdividen en otras tres. ¿Cuáles son estas? La Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Cuando hablamos de la Constitución, bueno, ya sabemos que nuestra Constitución es este cuerpo normativo escrito que cuenta con una obligatoriedad, en este caso, superior a las leyes ordinarias y que en este mismo caso se encuentran contemplados todos aquellos derechos humanos que tenemos como personas y que emanados de estos, bueno, existen las leyes supletorias, ¿verdad? Ya sabemos que nuestra Constitución está dividida en dos apartados, la parte dogmática y la parte orgánica, donde en la parte dogmática se encuentran los derechos humanos y en la parte orgánica, bueno, ahí viene de manera específica regulada todas aquellas cuestiones inherentes a el poder público propiamente para que pueda tener esta aplicabilidad y la forma de cómo nosotros se nos van a regir desde el punto de vista como servidor público. Ahora bien, cuando hablamos de las leyes, vemos que es este cuerpo normativo, pero como hace rato te hablábamos de la norma, ¿no? Emitidos por el órgano legislativo y que ante su incumplimiento, pues está aparejada una sanción o una responsabilidad. Se dice, al menos en nuestro derecho, ¿no? Que las leyes son nuestro principal elemento o nuestra principal fuente del derecho. ¿Por qué? Porque recordemos que las fuentes de nuestro derecho, como ya vimos, fuentes formales, reales, históricas, pero está integrada porque por leyes, jurisprudencia, los principios generales del derecho, la costumbre, ¿no? Los tratados internacionales y que, repito, la base de donde toma su soporte o su validez pues son propiamente a partir de las leyes, ¿verdad? Porque es lo que rige a nuestra conducta como personas. Ahora, cuando hablamos de los tratados internacionales, se dice que los tratados internacionales son acuerdos que se celebran entre, acuerdos de voluntades, claro está, entre dos o más estados, estados hablando como países, ¿verdad? Como estados soberanos o también como otros sujetos de derecho internacional, de los cuales derivan obligaciones y derechos entre estos, ¿no? Recordemos también que los tratados internacionales deben ser eminentemente escritos, salvo por condiciones excepcionales, cuando por determinadas circunstancias no se realicen de manera escrita, bueno, pueden darse, repito, por caso de excepción de manera verbal, pero a la postre se tienen que materializar de forma escrita.
Los tratados internacionales, repito, van a surtir estos efectos o consecuencias entre los países que los suscriban, salvo aquellos casos en donde se establezcan o donde se sometan a consideración a partir de la Organización de las Naciones Unidas, que es, como su nombre lo dice, el organismo autónomo o el organismo en donde convergen los países que, repito, forman parte de la comunidad internacional, con independencia de si estás tú como país de acuerdo o no, pero lo que se establezca y se someta a votación y es acordado por la mitad más uno de los países que integran esta comunidad internacional, entonces va a tener estos efectos o consecuencias y también incluso en tu país, aunque tú hayas votado en contra o te hayas abstenido, ¿verdad? Por el simple hecho de que formas parte de la comunidad internacional, en el caso de México, ¿verdad? Y ahora, seguimos, ya vimos cuáles son las legisladas. Ahora, dentro de las fuentes formales también entran lo que son las administrativas. Y dentro de las administrativas se encuentran los reglamentos. ¿Qué son los reglamentos? Bueno, vemos que son normas jurídicas de carácter general, pero que también son dictadas por la administración y tienen un valor subordinado a la ley. Por ejemplo, en materia de educación, ¿no? Recordemos que en materia de educación existe las facultades que le son atribuidas directamente a la federación, a los estados y a los municipios, y que cada uno, por razón de competencia, pues debe de accionar lo que, repito, de acuerdo a sus facultades, pues les sean específicas o les sean inherentes. Entonces, por ejemplo, si te hablo en materia municipal, pues existe una dirección de educación. La Dirección de Educación puede, a través de la Comisión de Educación, porque existe la dirección como tal, y la dirección también depende, en este caso, de los regidores que crean comisiones, en este caso la Comisión de Educación, donde pueden establecer las necesidades en materia educativa directamente de su municipio para que puedan crear reglamentos que van a tener efectos o consecuencias específicamente en la zona. Estos reglamentos, bueno, tienen que ser creados dentro del propio municipio, pero tienen que ser enviados, obviamente, al Congreso para que puedan someterse a votación y luego entonces aprobación y luego se publiquen. Y en caso de que ya se publiquen en el diario oficial de la Federación, bueno, ya vuelve a bajar para que pueda tener efecto en el municipio en donde está teniendo operancia o donde resulta este estado de necesidad. Pero por eso se dice que son administrativas, porque aquí sí le corresponde, como su nombre lo dice, a la cuestión de la administración pública y de manera directa no son creadas dentro de qué? Del Poder Legislativo, ¿verdad? Ahora, cuando continuamos hablando, después de las administrativas se encuentran las judiciales. Y cuando encontramos a las judiciales tenemos a dos, que son los precedentes judiciales y que también entran los acuerdos generales. Cuando hablamos de los precedentes judiciales, estas se están integrando por el conjunto de decisiones que en un momento dado pueden tomar determinadas autoridades para que se basen ya sea en criterios o en principios que son en los que los jueces pueden retomar para dirimir alguna controversia, ya sea porque quizás las partes otorgaron, no sé, los medios probatorios y ambos tienen esta validez o certeza y que no puede el juez en un momento dado inclinarse a emitir un resolutivo, entonces pueden solicitar estos precedentes para que lo tomen en consideración y funden su dicho, ¿no? Y los acuerdos generales, estos son instrumentos normativos que también contienen disposiciones de carácter universal y que son emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, cuando hablamos de las fuentes formales indirectas, dentro de las fuentes formales indirectas también se clasifican en tres, que son las delegadas, las espontáneas y las heredadas. Cuando hablamos de las fuentes formales indirectas heredadas, delegadas, dentro de estas encontramos a los contratos. ¿Qué son los contratos? También son acuerdos de voluntades que en este caso se crean con diferentes fines, para crear, para modificar, para transmitir o para extinguir derechos o obligaciones. Por eso los contratos, si hablamos ahora un contrato en materia de educación o específicamente en educación, bueno, te lo pongo sencillo, se me ocurre, ¿no? Ya sea que te están contratando los servicios profesionales para cubrir algún interinato. Bueno, pues entonces se tiene que materializar a través de un contrato de prestación de servicios profesionales, donde se establezca quiénes son las partes, el tiempo, ¿no? Se tiene que establecer el concepto de honorarios,
dónde va a tener lugar o dónde se va a llevar a cabo el centro de trabajo, las funciones, etcétera, ¿no? Todo aquello que materialice los derechos de ambas partes, pero que también se establezcan las obligaciones. ¿Por qué? Porque caso contrario, bueno, pues alguna vulneración o alguna circunstancia que alguno no esté cumpliendo, bueno, recordemos que en algunas se dejan a salvo los derechos para que los hagan cumplir ante la instancia correspondiente, dependiendo, ¿no?, de la omisión en que hayan incurrido. Pero repito, tienen que ser acuerdos de voluntades, porque cuando no hay voluntades, se dice que está viciado. ¿Y cuándo puede estar viciado? Cuando existe error, violencia, dolo, mala fe o lesiones, que eso se le denominan vicios del consentimiento, ¿no? Y que ante un vicio del consentimiento, pues obviamente el contrato se considera nulo, ¿verdad? Lo estoy retomando de esta forma porque muchos de nosotros no son abogados, entonces estas cuestiones pues quizás sí nos causan un poquito de conflicto, pero no es otra cosa que cuando no manifiestas tu voluntad o simple y sencillamente, pues no estás del todo enterado de lo que se está materializando en el contrato y pese a eso lo firmas, entonces no por ello estás obligado a cumplir y que te genere este detrimento. Tú puedes hacer valer el por qué o en dónde tú no sabías, ¿no? En otras palabras, y en ese sentido, bueno, pues también se puede invalidar, ¿verdad? Para que así como también tú tienes derechos, pues también cuando no existe algún conocimiento del todo sobre el contrato, pues tampoco te veas perjudicado, ¿ok? Esto es para certeza de ambas partes, tanto para el patrón como para el trabajador, los dos que se están obligando, ¿verdad? Por eso es un contrato. Eso materializado en este sentido. Existen infinidad de contratos, ¿verdad? De compra-venta, arrendamiento, etcétera, pero no son objeto de esta materia. Bueno, ahora, continuamos. Cuando también estamos hablando dentro de las fuentes del derecho, indirectas están las espontáneas. Dentro de las espontáneas, ¿cuál crees que sea? Sencillo, la costumbre, ¿no? ¿Qué es la costumbre? Es esta expresión, ¿no?, de una práctica general que es reconocida por el derecho y que es tan importante porque incluso dentro de las fuentes del derecho internacional, pues existe la costumbre jurídica internacional. La costumbre, repito, es esta práctica reiterada que transgeneracionalmente se toma como cierta. Ojo, hay muchos que hemos escuchado quizá que te dicen la costumbre se hace ley. No, no, no. La costumbre es costumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque para que sea ley, ya lo vimos hace unos minutos, para que sea ley tiene que pasar por un proceso de validación, ¿no? Por la publicación, por la creación de la norma jurídica y una vez de que ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, tiene estos efectos o consecuencias. En tanto que una costumbre, pues no va a tener ni va a ser publicada, pero sí tiene este reconocimiento legal y tan es así que nuestro derecho positivo mexicano pues existe lo que se denomina como usos y costumbres, ¿verdad? Que son prácticas que quizá no estemos del todo de acuerdo en algunas situaciones, pero que como se reconoce durante un periodo de tiempo considerado y que la misma población dentro de un mismo lugar lo continúa validando, pues entonces se da como sentado, es decir, no existe como tal una forma de imposición, ¿verdad? Después encontramos a las heredadas. Dentro de las heredadas se encuentran los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Bueno, se dice que son enunciados normativos que si bien es cierto, a pesar de no encontrarse integrados materialmente dentro de la norma jurídica, pues tienen esta validez. Por ejemplo, un principio general del derecho, ¿no? El que es primero en tiempo es primero en derecho. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano, ¿no? Cuestiones de ese tipo que, repito, son máximas jurídicas que se deben de tomar en consideración y que quizá de manera directa, pues no se tienen contemplado dentro de nuestros instrumentos básicos. Ahora bien, recordamos, estas de manera genérica, compañeras y compañeros, son las fuentes del derecho. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguna forma de participación, alguna duda en lo que hemos visto o en el mismo sentido? Nos vamos más adelante. Comento porque nada más veo a María de los Ángeles y mis demás compañeros, no sé si estén en la sala. Si me Sí, permite, doctora, considero igual que la maestra María de los Ángeles. Yo creo ajá, que al finalizar, para no, no coartar, vaya, la explicación que nos está compartiendo, y al final, perfecto, pues, nuestros puntos de vista. perfecto. Ok, bueno, gracias. Ahora bien,
Continuando con los temas propiamente que nos fueron encomendados, vemos pues que estas fuentes del derecho, por eso son importantes, ¿no? Porque es de donde emerge, de donde vamos a tomar nosotros como individuos, independientemente de lo que nos desarrollemos, las bases para poder invocar a las normas como tal, del porqué de la importancia que nosotros conozcamos los instrumentos que existen y cómo podemos invocarlos para que, repito, las autoridades o las instancias encargadas de impartir justicia, pues puedan hacerlos valer y aplicarlo en el sentido en el que sea adecuado, ¿no? Cuando nosotros también hablamos de estas fuentes del derecho, independientemente de cómo se vayan gestando, ya vimos las fuentes formales, cómo se clasifican, las fuentes reales, que son estas cuestiones sociales o aquellos agentes sociales que inciden de manera directa para la creación del derecho, y aquellas fuentes históricas que también van a tener una especial regulación para el derecho positivo, es decir, el derecho que actualmente nos rige, puedan en un momento dado tener esa validez y poder generar también en ese mismo sentido alguna reforma a la norma jurídica. Ahora bien, vamos a continuar con los otros temas que nos marcan, que es la teoría del Estado. Y cuando nosotros hablamos del Estado, bueno, pues también viene una forma especial de poder interpretarlo. El Estado, vemos que literalmente hablando, es aquella porción o delimitación de tierra, si nosotros lo hablamos como territorio mexicano, donde se encuentra específicamente delimitado los límites que comprende y que demarca para aplicar o para regir en una colectividad. Hablando también del Estado, vemos que se deben de tomar en cuenta determinados elementos que le van a dar sentido, ¿no? O los elementos que conforman el Estado. Y para ello vemos que interviene de manera directa el territorio, la población y el gobierno, ¿verdad? ¿Cuántas veces no ya lo escuchamos desde quizá la secundaria, ¿no? Sencillo, ¿por qué retomamos de manera inmediata al territorio? Porque vemos que las normas jurídicas, para que puedan ser aplicadas, ¿no? Emanada, ya vimos los requisitos de creación de la norma y específicamente cuando hablábamos de la heteronomía y que también veíamos que son aplicados a personas, creados por personas distintas al destinatario de la norma, pero ahí va de la mano con el artículo 40, el artículo 73, el artículo 124 constitucional, ¿no? Que ahí nos van estableciendo, primero, división de poderes, segundo, facultad para poder crear la norma, tercero, la autonomía que recae específicamente a los estados como entidad federativa para poder crear sus normas, ¿no? Porque recordemos que van a haber normas que se creen a nivel nacional y que también están delimitando, por ejemplo, si hablamos de impuestos, si hablamos de seguridad pública, si hablamos de servicios, que les facultan o que les concede autonomía para las entidades federativas, por ejemplo, impuestos, ¿no? Que emana del 73 constitucional para que puedas crear la norma. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si hablamos de territorio, viene específicamente señalado los límites en donde se va a aplicar determinada norma. Si yo te hablo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, obviamente solo va a tener efecto o consecuencia jurídica dentro del territorio de Chiapas. Si yo te hablo de una Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces obviamente va a tener operancia dentro de todo el territorio nacional. Entonces, las cuestiones limítrofes son aquellas en donde va a tener ese sentido. También cuando hablamos de un derecho marítimo, también cuando hablamos, no sé, de las cuestiones que comprende tanto tierra, aire y agua, ¿verdad? Entonces, por ello se habla de el territorio. Cuando hablamos de la población, sencillo, ¿y qué tan importante? Porque la población, porque obviamente para que pueda constituirse y para que después pueda querer independizarse, una entidad federativa, bueno, uno de los requisitos que te pide pues es un número poblacional específico que se encuentre también señalado ante un padrón y que luego entonces tenga este reconocimiento. Pero cuando hablamos de un elemento del Estado, estamos hablando de la población, a todos aquellos habitantes que en ese mismo sentido van a existir dentro de un territorio para que también se les confieran esos derechos que emanan, ¿no? Por la nacionalidad que adquieren, también para que se les reconozca
todos aquellos derechos que cuando tienen una mayoría de edad pueden hacer valer, como por ejemplo el votar y el ser votado, ¿no? Todos aquellos derechos que cuando hablábamos de las generaciones de los derechos, por el transcurso del tiempo vas adquiriendo, y no porque se te pierdan, sino porque hay unos que los puedes ejercer, por ejemplo, la celebración de un contrato, ¿no? Los puedes obtener o los puedes materializar hasta que tienes una mayoría de edad. Pero cuando hablamos de la cuestión poblacional, en este sentido, como elemento del Estado, es para que puedas votar, para que puedas ser votado, para que también puedan existir estas formas de reconocimiento de derechos y obligaciones. Y cuando hablamos de el gobierno, también el gobierno, cómo se considera importante como forma de reconocimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, si vamos o analizamos anteriormente la forma de reconocimiento de los gobiernos a nivel internacional, primero pues existe una monarquía, ¿no? La monarquía con esta cuestión autoritaria impuesta que era heredada, ¿no? Y que era el monarca o el rey el que imponía y que se beneficiaba a sí mismo o a un grupo específico de población. Pero nosotros como territorio mexicano, pues vemos que es a través de ¿qué? A través de una forma republicana, representativa, democrática y federal. Y es precisamente a partir de esta forma de república en donde el pueblo está siendo el que otorga el poder, el que tiene el poder y el que confiere a partir del voto a una persona como tal para que sea ella quien ejerza esta representatividad durante el tiempo que les conferido. Y ya sabemos, bueno, nuestro máximo representante del Ejecutivo, pues el presidente de la República, que tiene esta encomienda durante un periodo de 6 años, pero que también nos faculta para poder iniciar un juicio en el caso de que no cumpla con las obligaciones que le fueron encomendadas, para que de manera anticipada, pues, culmine con el mando, ¿no? Con el poder. Vemos que también aquí se presenta el elemento democracia dentro de la forma de gobierno. ¿Por qué la democracia? Sencillo, recordemos, demos pueblo y trato poder, el poder del pueblo, que va de la mano con qué, con la república, porque si bien es cierto, res, ¿no? La cosa pública, y aquí nos habla del poder del pueblo, entendido como el poder, la cosa, ambos tienen un mismo fin, ¿no? Se complementan. Si bien es cierto, una es una forma de gobierno, como en este caso la república, pero la democracia es la vía para poder llegar a esa forma de gobierno, ¿no? Porque a partir del voto que en lo individual recae en mí como María Catalina, ese poder que yo tengo para elegir a mi representante, después deja de ser individual y se vuelve colectivo. ¿Y por qué colectivo? Porque la suma de votos es aquella que de manera genérica va a emitir un resultado. Y ese resultado es la designación de determinada persona para que ocupe ese espacio o ese ejercicio de poder y que luego entonces, en el mismo sentido, regrese sus acciones para beneficio común, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que tan importante en este caso es el gobierno como forma de establecer el poder, pero también como forma de accionar, también como forma de poder hacer llegar este beneficio común y ¿por qué no decirlo? Como una forma diferenciada de reconocimiento de nuestro país a determinados países, ¿no? Llámese un Cuba, llámese un Venezuela, ¿no? En específico. Ahora sí, compañeras, compañeros, hasta aquí yo voy a tener una intervención porque me está marcando 7 minutos la plataforma y me va a volver a cerrar. Entonces, ahora sí les doy el uso de la voz, si les parece, 2 minutos a cada uno para que podamos escucharlos a los tres y en ese mismo sentido podamos también cerrar nuestra sesión del día de hoy. Adelante, por favor. Gracias, doctora. Buenas noches, compañeros. Hay mucho que decir en cuanto al derecho. Pues quienes tenemos formación dentro de esta licenciatura, pues todo lo que nos comentó el día de hoy como pez en el agua. Agradecer la fluidez con la que compartió los temas. Sin embargo, también me gustaría poner sobre la mesa algunas consideraciones que en el transcurso del discurso que usted nos estaba disertando se me iban ocurriendo, ¿no? Todos nos basamos en esa coercitividad o en la obligatoriedad que luego nos establecen las normas y es muy correcto porque todos tenemos o queremos basar nuestra conducta en una conducta social que
no sea castigable y que por lo tanto no obtengamos una sanción de este derecho administrativo sancionador que ejerce nuestro ejecutivo para poder controlar nuestras acciones, nuestra conducta, etcétera. Pero yo les invito a que también nos cuestionemos el por qué obedecemos al derecho, a qué obedece esa obligación intrínseca y personal desde cada una de nuestras trincheras de obedecerlo. ¿Será porque el derecho es justo por solo ser derecho o es derecho porque es justo? Desde un imperativo moralista nos basaríamos en que la justicia debería de ponderar y por lo tanto en estas iniciativas que forman parte de las fuentes como los movimientos sociales, es asertiva y es correcto llevar estos movimientos sociales hasta la formación de una nueva norma porque es el reflejo de esa exigencia de justicia que todos tenemos y que nuestro artículo 17 nos fundamenta hacerlo a través de esta tutela jurisdiccional, por supuesto, que nos brinda el Estado. Luego, entonces, como le comentaba, hay mucho que decir, sin embargo, me quedaría con esta idea de cuestionarnos el por qué obedecemos el derecho, pero además también tratar de actuar y desde cada una de nuestras trincheras, tratar de llevar o elevar a propuestas aquellas acciones que hemos considerado como emergentes. Por ejemplo, en pandemia surge la educación emocional. Boom, ¿no? Con esta importancia de poder atender qué está pasando en la mente de las personas. Vimos muchos casos de suicidio, de depresión, de ansiedad, y que casi siempre nos tornamos a decir, bueno, el derecho es cuadrado y la educación como emerge como un derecho desde el artículo 3º constitucional, pues que sea cuadrada. Nos tratemos de alejar de esa educación bancaria y llevemos para allá esta materia de legislación educativa para poder plantearnos aquellas propuestas que beneficien a nuestros educandos que el día de mañana pues tendremos frente a grupo. Desde mi parte eso sería todo y un placer escuchar la maestra, doctora, perdón. El placer ha sido completamente mío. Qué tan atinado su comentario y por supuesto, ¿no? Estas formas de cómo nosotros debemos cuestionarnos y me quedo con ello. ¿Cómo vamos nosotros a transformar? ¿Cómo vamos a salir de estas formas cuadradas que si bien es cierto fueron impuestas, pero que a la par también de estas necesidades y estas cuestiones que nos mueven, pues también tiene que ir cambiando, tiene que ir evolucionando, no únicamente el proceso de transmisión de información, sino también cómo nosotros, ya sea como docentes o como educandos, vamos a incidir en estas obligaciones que nos va generando y que nos van obligando, válgase, ¿no? A generar y a llevar a un mismo fin, y no únicamente frente a un grupo, sino también mediante la creación de la norma jurídica, ¿verdad? Muy bien, gracias, doctora. Adelante, ¿alguien más? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi comentario pues iba a ser muy breve. La verdad, yo estuve estudiando, doctora, sobre el tipo de normas, pero pues usted abordó el tema, o sea, de una manera muy completa, muy fluida. Pues, ¿qué les puedo compartir? Estoy en la dirección de una escuela primaria, yo sí estoy aquí en el campo educativo. Mi formación es normalista. Yo no tengo, bueno, la formación en derecho como la compañera. Entonces, desde que vi en la malla curricular la materia, el curso, me interesó mucho porque siento que sobre todo en el área administrativa nos hace mucha falta conocer las leyes y para no incurrir ahí en un error o en una falta. Y pues bueno, yo en el ámbito educativo, pues la Ley General de Educación, el marco normativo, porque sí, o sea, siempre, o sea, dicen por ahí que no conocer las leyes, pues no quiere decir que por eso ya no las vas a cumplir, porque muchos maestros dicen, no, pues es que yo no sabía, pero no, o sea, estás incurriendo en una falta y tienes sanciones administrativas y puede incluso causar el cese de tu trabajo. Entonces, pues nada, pues aprender mucho en su materia es mi expectativa, en cuanto a estas leyes, estas normas y muy buenas noches a todos. Gracias, doctor Filiberto.
Muchísimas gracias. Y ese es el fin, que retomemos aquellas cuestiones que, si bien es cierto, puedan adecuarse a nuestro quehacer, aprendamos de todo aquello que quizá en un momento dado pues no conocemos o no lo tenemos tan presente y reforzar aquellos conocimientos que ya tenemos, ¿no? Porque muchos de los temas que nos marca el temario propiamente, pues es lo que veníamos hablando en este caso como la compañera que es abogada, bueno, que nosotros ya lo hemos visto, pero que tenemos forzosamente que reiterarlo porque lo marca de esa forma, pues también esto es simplemente una forma de poder complementar alguna información y también retomar aquellos elementos que quizá desconocemos, pero todo aplicado a nuestra realidad. Muchísimas gracias. Cerramos con usted, doctor Miguel Ángel, adelante, por favor. Buenas noches, doctora, compañeros maestros. Buenas noches a todos. Pues sí, de comentar realmente esta parte o esta primera unidad que es más enfocada al derecho, a la parte del Estado, la administración pública, etcétera. Pues sí, como bien comenta la maestra María de Los Ángeles, para nosotros que tenemos formación en derecho, pues era así que estábamos como pues en el agua escuchándola